Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense un año más para conmemorar la Semana Morista. Esta tarde, la conferencia Esclavitud, lucha contra ella y su abolición en América Latina por el doctor Quince Duncan Moody. Estas conferencias son de gran importancia porque permiten a la ciudadanía conocer con mayor profundidad lo referente a la campaña nacional, sus héroes y la defensa de nuestra soberanía. Y este año con un tema importantísimo como fue la abolición de la esclavitud en Centroamérica. Los videos de cada una de estas conferencias son editados y se incorporan a las colecciones patrimoniales de la Biblioteca Nacional y estarán a disposición de todo el público. También ellos constituyen un recurso muy valioso de apoyo a los programas educativos. Un agradecimiento al conferencista de esta tarde, a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, y a la doctora Ana María Botey Sobrado, coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional y a Daniel Bonilla de la Academia Morista, que nos apoyan con la logística y transmisión de la actividad. Un especial agradecimiento a los miembros de la academia, a las personas que nos acompañan en vivo y a quienes posteriormente vean el video de la actividad que va a permanecer en los Facebook de ambas instituciones. A continuación, le doy la palabra a la doctora Fonseca. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la primera de las conferencias correspondiente a la Semana Morista del presente año. Una vez más, la Academia Morista Costarricense organiza este ciclo de conferencias para conmemorar el magnicidio de Juan Rafael Mora Porras, que tuvo lugar el 30 de septiembre de 1860 en Punta Arenas. El Consejo Directivo de la Academia Morista este año tomó el acuerdo de que las conferencias versen sobre la esclavitud de las personas procedentes de África y sus descendientes, con el objetivo de resaltar el importante bicentenario de la abolición de la esclavitud en Centroamérica que conmemoramos este año. Pero también queremos en las conferencias resaltar el peligro inminente que vivió no solamente Costa Rica, sino toda la región cuando en el contexto de la invasión filibustera a Nicaragua, el líder de los filibusteros, William Walker, intentó la restauración de aquella abominable institución. Desde ya quiero agradecer a todas las personas que han aceptado impartir las conferencias programadas en este ciclo. A don Quince Duncan, quien es nuestro conferencista invitado de hoy, una inauguración de lujo tenemos hoy. A Arnaldo Moya, María de los Ángeles Acuña, Vladimir de la Cruz y Armando Vargas, intelectuales de gran valía. Quiero agradecer también a la señora Laura Rodríguez, directora de la Benemérita Biblioteca Nacional, por la colaboración que nos brinda tanto ella como el personal de la institución al transmitir en vivo nuestras conferencias desde las plataformas de la biblioteca.
Quien hoy nos acompaña por la biblioteca en la parte técnica es Manuel Solano. Muchas gracias, Manuel. También quiero reconocer el esfuerzo de mi colega, la doctora Ana María Botey, que es la coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, por la entrega y el profesionalismo con que realiza su trabajo. Como ya dijo muy bien doña Laura, las conferencias son transmitidas tanto por la Biblioteca Nacional como en el Facebook de la Academia Morista. Y en la Academia Morista nos facilita esa labor Daniel Bonilla, a quien también agradezco su trabajo profesional. Así es que no me queda más que invitarlos e invitarlas a que se unan todos los días de esta semana a la misma hora, 4 de la tarde, para que puedan oír el ciclo completo. De no tener esa posibilidad, ya sabemos que las conferencias permanecen en el repositorio de la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ana María. Gracias, Elizabeth. Bueno, me toca presentar a nuestro invitado, el doctor Queens Duncan Moodley, quien es una persona con una larguísima trayectoria académica y también con una profunda carrera literaria. Brevemente, nada más voy a decir que don Queens estuvo en la Universidad Nacional muchos años, hasta su jubilación. Ahí llegó a ser profesor catedrático y también fue director en varios centros educativos de Costa Rica y, y ha sido una persona tan reconocida que ha impartido conferencias sobre su producción literaria y sobre sus temas de investigación en diversos países, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en países de Sudamérica y del Caribe. En su carrera literaria ha recibido varios premios, tanto premios de la Universidad Costa Rica, de la editorial, de la editorial Costa Rica, como el premio de novela Aquileo J. Echeverría. Y también hay cantidad de tesis de maestría, de doctorado sobre su producción. Recientemente presentó un libro denominado Cuentos Limonenses y en la Universidad Estatal a Distancia, en su librería, pueden también conseguir parte de su obra. En fin, es una persona que no ha dejado de escribir ni de investigar. En el tema que nos ocupa hoy, él fue de los primeros en investigar sobre la población afrocostarricense y junto con don Carlos Meléndez, distinguidísimo historiador ya fallecido, escribió en la década de los 70 El negro en Costa Rica. Ese fue su primer paso en este campo propiamente investigativo. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a don Queens para que imparta sobre su conferencia, sobre ese tema hoy tan significativo, que es el de la esclavitud, la lucha contra ella y su abolición. Muchísimas gracias, don Queens, y estamos para escucharlo. Muchísimas gracias, doña Ana María. Un saludo a usted, a doña Elizabeth, a doña Laura. Es un gusto de verdad participar por segunda vez en con ustedes en esta asociación, Academia Morista. Muchísimas gracias. Bueno, la esclavitud, esa institución tan propia, la antigüedad, fue practicada en España por los romanos y sobrevivió a ese imperio. Vale recordar que las personas esclavizadas no eran de una sola etnia y no había entonces el concepto de raza que luego se desarrollaría. Previo a la esclavización masiva de africanos,
tuvo relevancia en España la presencia del blanco esclavizado. Entre estos había griegos, búlgaros, tártaros, eslavos. A estos hay que agregar otros que se fueron sumando, incluyendo moros, moriscos, también cristianos blancos, a resultas de las capturas que se hacían en las guerras de frontera. Para los 100 años que van de 1650 a 1750, Morgado García encontró en el caso de Cádiz una población multiétnica, una gran cantidad de esclavizados de origen bereberi, moros, turcos, negros, mulatos, blancos y otros de origen desconocido. Pero ya para ese siglo predominaban los esclavizados de origen africano en España. El término ladino ha sufrido una considerable mutación a través de los años. Sin embargo, en su origen se aplicó a aquellas poblaciones aculturadas en España. Dice al respecto el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias, cuya primera edición data de 1611, ladino. En rigor vale lo mismo que latino, mudada la T tenue en la D media. La palabra, pues, fue el resultado de la barbarización del término latino. Según Covarrubias, llamaban ladino al morisco y al extranjero que aprendió nuestra lengua con tanto cuidado que apenas le diferenciamos de nosotros. Un cronista llamado Luis de Peraza se jactaba en 1535 de lo siguiente: hay moros esclavos de todas las partes de África, cristianos e infieles. Hay infinita multitud de negros y negras de todas las partes de Etiopía y Guinea, de los cuales nos servimos en Sevilla y son traídos por la vía de Portugal. Para el territorio que hoy constituyen las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, los datos a mano establecen que hacia 1565 había unos 44.670 personas negras esclavizadas en esa región, constituyendo entre un 7.4 y un 9% del total de la población. Tomando en cuenta que cuando los reyes católicos autorizaron en 1501 la esclavitud en América, ponen las siguientes restricciones. No podían ser ni moros, ni judíos, ni herejes, ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidas a nuestra fe, salvo que fueran esclavos negros u otros esclavos que hayan nacido en poder de cristianos. De modo que los primeros esclavizados negros traídos por España a las Américas eran de origen latino, es decir, lo que hoy llamaríamos afrodescendientes, la mayoría ya nacidos en las Españas. El término ladino, refiriéndose a la población negra, fue traído a las Américas y se aplicó inicialmente a los de origen español, pero gradualmente por la extensión a los indios cristianizados que habían adoptado el idioma español, también se les aplicó. Así, en 1723, un tal Miguel es descrito como un africano de la casta mina, ladino en lengua castellana, que habla y entiende bien nuestra lengua. En la Centroamérica colonial, pues, el término ladino servía para distinguir a esos inmigrantes afroespañoles de los bozales, es decir, de los africanos esclavizados traídos directamente del continente. Podemos señalar que el permiso para importar africanos esclavizados al Reino de Guatemala fue concedido a Pedro de Alvarado por la corona española en 1527. De ahí que parece adecuado establecer ese año como el comienzo del tráfico masivo de mano de obra negra forzada a nuestra región. Alvarado trajo a los primeros 600 africanos esclavizados, dejando atrás la etapa de los ladinos. Con esa autorización se intensificó el comercio de esclavizados, tanto legal como ilegal, a tal punto que durante el siglo XVIII los africanos y sus descendientes superaron en número a todos los demás grupos étnicos en el Reino de Guatemala. Hay que tomar en cuenta que la gran tragedia poblacional había devastado la población indígena local.
Por supuesto, los ladinos originales de España y Portugal todavía existían, pero se agregaron más y más africanos esclavizados, especialmente personas de las regiones de Senegambia y de Angola. Un hecho raramente mencionado por los historiadores es el comercio de niños. No se trata de una actividad marginal. Con el paso de los años, a los a los traficantes de esclavos les resultó más fácil secuestrar niños. Por un lado, podían colocarse a buen precio y las expectativas de vida eran más altas. Además, la resistencia contra su difícil situación era mucho menos probable. Según las estadísticas disponibles, el porcentaje de niños esclavizados que fueron transportados a las Américas aumentaba a tal ritmo que en 1807, cuando Gran Bretaña prohibió el tráfico de esclavos, los niños representaban alrededor del 23% de las personas traficadas. Digo bien, alrededor del 23% de las personas traficadas. Ahora bien, ¿cuáles fueron los oficios regulares de esas personas? Primero, mineros. A principios de 1543, un barco procedente de Santo Domingo desembarcó en Honduras con 150 africanos para trabajar en las minas y los ingenios azucareros. Unos años más tarde, en Olancho, Honduras, los registros dan cuenta de unas 1,500 personas especializadas en la laminación y extracción de oro. Con el tiempo, aunque continuaba presente en las minas, hubo una gran diversificación de sus ocupaciones en monasterios, conventos y casas particulares, talleres artesanales en las zonas urbanas, albañiles, carpinteros, zapateros, cerrajeros, panaderos, curtidores, barberos, cirujanos, etc. Un dato interesante es que los europeos no estaban habituados a los cultivos tropicales y otros cultivos no europeos. Esto los llevó a seleccionar a las personas esclavizadas de acuerdo con ciertas habilidades y especializaciones. Por ejemplo, los propietarios de esclavos algunas veces pedían al traficante que trajera africanos con conocimientos especializados. Por ejemplo, que fuesen preferiblemente de la costa del arroz o de la costa de Barlovento, es decir, gente de las regiones de Senegal, Gambia, Sierra Leone, donde el arroz era común. Así, en el año 1679, encontramos trabajando en las plantaciones de azúcar de Amatitlán, Guatemala, un total de 594 afros, y en Verapaz, al norte de Guatemala, en 1633, en los molinos de San Jerónimo, propiedad de los monjes dominicos, había más de 100 trabajadores esclavizados, especializados principalmente en la producción de azúcar. En Matina, Costa Rica, a pesar de que la principal ocupación era el cultivo del cacao, se constata la presencia de Antonio Cabo Verde, un experto en el cultivo del arroz. La vida de los esclavizados en Centroamérica distaba mucho de transcurrir en jauja. Los castigos eran severas, como en cualquier otra parte de Hispanoamérica. Las represalias por los intentos de ilusiones o de rebeliones fueron duramente reprimidos. Los castigos no solo se basaban en latigazos, sino que a veces alcanzaban niveles de tortura extrema. Por ejemplo, una rebelión de los trabajadores esclavizados en Omoa dio origen a un decreto que ordenaba fusilar a los rebeldes por la espalda, seguidos de la suspensión de sus cuerpos en la horca. Al cabo de 3 o 4 horas, sus cabezas y brazos eran diseccionados y exhibidos en ganchos en lugares públicos. Por supuesto, esto tenía la intención de meter terror a los demás esclavizados. Thomas Gage, un clérigo católico inglés, mientras realizaba labores misioneras en 1637, fue testigo de un caso de castigo extremo aplicado a un esclavo llamado Macaco. Con los brazos atados lo azotaban hasta sangrar, y para curar sus heridos, el dueño del esclavo derramaba grasa hirviendo sobre su espalda. Fue tal el suplicio que intentó suicidarse.
La Iglesia intentó, de manera a veces inconsistente, mantener unidas a las familias. Sin embargo, podemos observar en toda la región la desintegración de las familias como resultado de las ventas separadas de los miembros o incluso el trasiego de quienes nacían en el seno de una familia blanca. Veamos algunos ejemplos en la Cartago colonial. Doña Josefa Nicolasa de Guevara vendió en 150 pesos plata un negrito nombrado Nicolás Policarpo, de 14 años, hijo de Dionisia, una negra esclava que había heredado de su madre. Doña Magdalena de Sosa vendió en 84 pesos una mulatilla de 7 meses, nombrada María Manuela, hija de Ambrosia González, su esclava, la cual había heredado de sus padres. De igual manera, los esposos don José, Antonio Sáenz y Rosa Gutiérrez vendieron en 100 pesos plata a una negrita nombrada Agustina, de 5 años, hija de Manuela, su negra esclava. Cabe señalar cuál era la situación de la mujer negra en la sociedad colonial centroamericana. En las zonas rurales se encargaba de trabajos como el de hierbe, el acarreo de paja, encargarse los huertos, principalmente para el consumo familiar. También se empleaba como partera en el trabajo doméstico y además de estar sujeto a los mismos castigos severos, tuvo que enfrentar situaciones de abuso, y violación y mucha inseguridad. El dominio del vientre de las mujeres negras en Cartago fue el principal recurso para la reproducción de esclavizados. La ley del vientre establecía que los hijos de mujer esclava nacían esclavos. De tal manera que incluso apenas entrando la pubertad, las niñas eran sometidas a la fuerza y violadas por sus patronos. La historiadora María de los Ángeles Acuña León narra lo siguiente. En la causa por estupro que se presentó contra don Miguel Laya y Bolívar, de Felipa de Arias, una esclava de 10 a 12 años de edad, Felipa declaró que era verdad que el capitán don Miguel le había quitado violentamente su virginidad, por lo que le daba maltratamiento. Pero además se hace patente la complicidad de la esposa del sujeto, que no solo no recibía las quejas de la niña, sino que la reprimía y castigaba por hacer la denuncia. Afirmó Felipa que por primera vez abusó a su señora, avisó, se escribe, pero avisó a su señora de que su amo la perseguía, de lo que no hizo caso, y que por esto la castigaba a su ama, y que el dicho su ama todos los días la amenazaba. Por esta razón testifica Felipa que la noche en la cual su amo la violó, ella no se atrevió a pedir ayuda a su ama. Queda claro que tanto las señoras criollas como las escasas señoras españolas que estaban obligadas a tolerar el estupro como algo normal. Y puesto que por ley del vientre los hijos de esclavas eran esclavos, de todos modos estos niños y niñas nacían ya esclavizados por sus patronos padres y quedarían al servicio de dichas señoras, siendo los patronos sus dueños absolutos. No en vano, en 1750, doña Manuela Gertrudis Sancho y Castañeda, tras recibir la donación de la esclava Micaela Barbosa, señalaba que sus esclavas quedaban como siempre a mi disposición hasta que determine otra cosa, atendiendo que todas las referidas esclavas han sido mías propias y producidas y procreadas de la esclava nombrada Micaela Barbosa, y reafirma sin embargo su derecho de disponer de ella y de los hijos que tuviere dicha mulata. La afrodescendencia en Centroamérica mantuvo viva la lucha por la libertad. Algunos fugitivos de las zonas rurales encontraron mejores condiciones de vida en las ciudades
estableciendo así una estrategia repetida a nivel individual. Emigraron a las ciudades donde pudieran encontrar empleo en las tareas domésticas, jardinería, cocheros y como constructores de la infraestructura. Nadie les cuestionaba en cuanto a su condición de esclavos o libres, ya que había una gran demanda de sus servicios. Por su parte, esto sobre todo, digamos, se ve en grandes ciudades como las de Guatemala. Por su parte, digo, el sistema judicial imperante permitió a los esclavizados comprar su libertad. Incluso fue posible obligar a los empleadores reacios a establecer un precio a través de juicios apoyados por la corona. Algunas de estas personas lograron obtener los llamados papeles de venta de sus esclavizadores. Se trataba de documentos emitidos por ellos en los que se afirmaba que la persona esclavizada estaba a la venta. Esto permitió a la persona interesada encontrar un comprador. Se trataba de un mecanismo arriesgado, ya que algunos empleadores reaccionaban violentamente a tal solicitud y luego castigaban severamente al peticionario. Muchas veces los miembros de las cofradías, que eran organizaciones de personas negras bajo la ley eclesiástica, recaudaban dinero para comprar la libertad de sus miembros o familiares. Hubo también lucha en el ámbito legal. Hemos señalado que algunos esclavizados presionaron a las autoridades locales y huyeron a la capital buscando utilizar el aparato legal para mejorar sus condiciones de trabajo u obtener su libertad. Esto representaba una amenaza adicional para los dueños de esclavos. Comisaruk documentó la protesta de un propietario de esclavos, el capataz Andrés Pintelos, un fraile dominico, quien expresó su preocupación por el hecho de que la hacienda San Jerónimo en repetidas ocasiones había sido llevado a los tribunales por conflictos laborales. En efecto, en 1818, 4 hombres esclavizados presentaron una demanda en nombre de todos los trabajadores esclavizados de la hacienda, quejándose de la morosidad en el pago de sus salarios, del maltrato a los supervisores, que eran caribes negros, y de ser obligados a trabajar horas extras los domingos, algo que la iglesia no apoyaba. Otra razón para litigar contra el sistema fue evitar la separación familiar por venta y la posterior pérdida de los cultivos de subsistencia, que fue su apoyo para negociar la libertad. De hecho, muchos propietarios de esclavos aceptaron acuerdos de compra con pagos periódicos. Sin embargo, la forma cimera de lucha fue el cimarronaje. El plan era simple. Los esclavos huían de las granjas para establecer un nicho geográfico, normalmente en una zona montañosa o selva, a veces en alianza con los pueblos indígenas. Una vez organizados, iniciarían la guerra de guerrillas contra las potencias coloniales. A estos establecimientos se les denominaba cumbres, palenques o quilombos. Hay varios ejemplos de cimarronaje en Centroamérica. En 1602, un nativo africano de Angola llamado Francisco escapó de su empleador en Sonsonate y fundó un asentamiento de cimarrones en el monte Zapotitlán, cerca del río Tolate. La comunidad resistió 2 ataques de fuerzas militares enviados desde Santiago de Guatemala para poner fin a la rebelión. Finalmente, en 1611, con la intervención de una fuerte milicia compuesta por españoles y mulatos libres, las autoridades coloniales lograron derrotar a los cimarrones. Los informes de la propia fuerza represiva afirmaron que se encontraron con un asentamiento próspero que había mantenido un activo comercio con los habitantes de San Antonio de Xutepeques. Disculpen, mi maya no anda muy bien. En 1617, un oficial español informó que había una población negra rebelde en las montañas junto al Golfo Dulce.
llevando a cabo incursiones contra los asentamientos españoles. La autoridad colonial logró arrestar a algunos de ellos, quemó sus ranchos y destruyó sus cultivos. Sin embargo, estos grupos nunca fueron completamente suprimidos, como se evidencia en la masiva rebelión negra de Pascua de 1625, comentada por Monseñor Francisco de Paula García Peláez en sus notas. Según sus anotaciones, en el mes de mayo de 1625, unos 2000 cimarrones que vivían en las zonas montañosas llamaron a los esclavizados para que formaran parte de una revuelta masiva. Un funcionario colonial afirmó que los rebeldes declararon la guerra tanto a los españoles como a los nativos. El levantamiento fue de tal magnitud que requirió la intervención del alcalde de San Salvador, quien enfrentó la rebelión con 200 hombres y 20 soldados adicionales traídos de Honduras. Ahora, los regímenes coloniales español y portugués crearon las castas, un sistema de movilidad ascendente basado en el blanqueamiento gradual de las familias. A los afrodescendientes y a otros grupos no blancos se les permitió una ruta limitada hacia arriba en las clases sociales a través de la mezcla de razas a lo largo de varias generaciones. La palabra casta se aplicaba a la estructura poblacional de clase y raza de la colonia, un sistema basado en el mestizaje legal. El hijo de una persona blanca y una persona negra era mulato. El hijo de un mulato y una blanca era un tercerón. El hijo de un tercerón y una persona blanca era un cuarterón. La descendencia de un cuarterón y una persona blanca era mestiza. El hijo o hijo de una persona mestiza con una persona blanca era considerado blanco o blanca. A través del sistema de castas, esta teoría del blanqueo se institucionalizó. El estado deseable de un ser humano es el blanco. De hecho, el único ser humano verdadero es el blanco. La clase y la raza eran muy parecidos, una basada en la otra. En resumen, este sistema de castas, desarrollado por España y Portugal y luego adoptado por los franceses, no se basaba en la exclusión absoluta, sino más bien en el mito de la ascensión gradual de las familias a través de sus descendientes. Se necesitaban 6 generaciones para blanquearse. Como resultado, el sistema de castas estaba lleno de diferentes grupos de personas que no eran blancas, pero aspiraban a serlo o estaban en camino de alcanzar tal objetivo, como lo afirma Nina Friedman. El hecho de que las mujeres indígenas fueran legalmente libres alentó aún más a los hombres esclavizados a encontrar esposas nativas para que sus hijos nacieran libres, y eso era promovido por las familias negras. Esto explica por mucho por qué en el caso de las familias afrodescendientes, el mestizaje con las mujeres indígenas se convirtió en una forma de resistencia, una forma de liberar a sus hijos. Por otro lado, los afromestizos tendían a casarse entre ellos o con hispano-mestizos. A finales del siglo XVII, los registros muestran un número significativo de mulatos libres en la estructura de la población colonial, incluyendo municipios enteros. Pero en general, los afrodescendientes no siempre estaban dispuestos a salir de estas clasificaciones. Disculpen, un segundo. Digo, en general, los afrodescendientes no siempre estaban dispuestos a salir de estas clasificaciones. Permanecer en castas tenía sus ventajas. Por ejemplo, los mulatos estaban exentos de pagar ciertos impuestos. Esto estimuló a los matrimonios endogámicos entre la población libre, pero también facilitó los matrimonios con indígenas y mestizos. Lo que incita un buen ejemplo de estas relaciones mixtas
documentando el matrimonio entre una mujer libre y Pedro de la Cruz, un africano esclavizado de Angola. Pedro presentó para su matrimonio con Micaela de la Cruz, mulata libre, los siguientes testigos. Domingo de la Fuente, registrado como angoleño. Diego de la Cruz, registrado como negro, es decir, totalmente afrodescendiente. Y Pascual de la Cruz, a quien el documento registró como mulato, es decir, afromestizo. También figuraba en los registros Manuel Nicolás, hermano de la novia, él mismo mulato libre. También es de destacar que las personas de ascendencia africana a finales del siglo XVIII ocupaban trabajos tradicionalmente reservados a la casta española. Algunos ocupaban cargos en la iglesia, otros se encargaban de la construcción de las velas de los barcos, había carpinteros, calafeteadores, albañiles, herreros. Pero para la segunda mitad del siglo XVIII se estaban produciendo cambios significativos en la estructura social centroamericana. Por ejemplo, en Omoa, Honduras, la población estaba conformada en términos generales por autoridades militares y civiles que eran españoles y criollos, hispanos nacidos en el lugar, milicianos entre los llamados mulatos y pardos esclavizados, ingleses negros fugitivos de habla inglesa de Belice, a los que en muchos casos se les concedió la libertad, y pueblos indígenas sometidos a trabajos forzados. Esto último a pesar de las leyes que prohibían explícitamente la esclavitud de los nativos. Encontraban algún mecanismo alternativo que a la larga resultaba igualmente oneroso. A resulta de las castas, se dieron pues una creciente complejidad de la dinámica demográfica con algunos casos insólitos como el de don Pedro Hernández de Castellanos o del indio Juan de Miranda, que abandonó a su mujer para vivir con Juana Muñoz, una mujer española en abierto desafío a la iglesia que condenaba severamente tales actos. En Guatemala, para la segunda mitad del siglo XVI, la población identificada como negra libre era citada con frecuencia y ya alrededor de 1670 se convirtieron en el grupo racial más grande de Santiago de Guatemala. Y está el caso de la villa de San Diego de La Gomera, descrita en 1620 como una ciudad de negros libres y mulatos con su propio consejo municipal, alcaldes y regidores. En El Salvador, al igual que en Costa Rica, tanto en las zonas rurales como en las ciudades, los africanos y afrodescendientes tenían pequeñas tiendas y talleres artesanales. Igualmente atractiva era la oportunidad de pertenecer a la milicia. Los pardos o afromestizos españoles e hispano-indígenas se encontraron compartiendo responsabilidades en las milicias con la posibilidad de agilizar las relaciones interfamiliares. Los únicos sectores excluidos de ese proceso de integración fueron los nativos americanos. Hacia el final de la colonia se estima que la mitad de los milicianos eran pardos de piel morena. El producto de las intensas relaciones interétnicas en el contexto centroamericano determinó un ascenso social nada despreciable, pero llevó también a la invisibilización y asimilación de la población afrodescendiente. Ya a finales del siglo XVIII en Guatemala había importantes terratenientes negros como la familia Godoy de Jutiapa y prósperos campesinos productores de añil en El Salvador. Darío Uraque, citando a Luis Pedro Taracena, nos da un cuadro igualmente notable en el caso de Honduras. De hecho, según el censo español, en 1804, la población de Honduras estaba compuesta por un 60% de mestizos, un 40% de indígenas. Y para entonces el término ladino, del que hemos hablado extensamente en capítulos anteriormente, se aplicaba a todas las mezclas. Si tomamos en cuenta la observación de Linda Newson,
en el sentido de que durante el siglo XVIII había 3 mulatos por cada mestizo hispano-indígena, es obvio que la contribución africana al mestizaje ladino fue muy significativa. En el caso de Nicaragua, la tendencia fue la misma. Mayor participación de los afrodescendientes en la estructura económica, pero al mismo tiempo un intenso mestizaje. Por ejemplo, en el año 1752, el 60% de los habitantes de Rivas eran afromestizos y controlaban el 25% de la producción de cacao. La población afromestiza de Chinandega era de alrededor del 20%, la de Chichigalpa 36%, la Vieja 25% y la del Realejo 93%. En el caso de Costa Rica, citemos un ejemplo. En Nicoya se nota claramente el ascenso de ciertas familias. Don Manuel Briceño y doña Mauricia Viales Moraga fueron los padres de don Manuel Briceño Viales, quien fue alcalde de Nicoya y jefe político del partido Nicoya, entre otros cargos que ocupó. Fue firmante del acta de la anexión del partido Nicoya a Costa Rica. Es interesante este caso porque nos dice que hacia finales de la colonia la condición socio-racial no definía quién podía tener esclavos o quién podía tener esclavizados. El poder económico sí. No era necesario ser español o criollo para ser esclavista. Don Manuel Briceño era padre de padres mulatos originarios de Rivas, Nicaragua, y doña Mauricia Viales Moraga era hijo de un blanco criollo de Cartago y una mulata o zamba de Nicoya. En el acta de bautismo, su hijo don Manuel José Briceño fue inscrito como mulato. Tomemos nota de que la familia de este firmante, el acta de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, siendo mulata, poseía esclavizados negros y mulatos. Ahora bien, la migración forzosa al Reino de Guatemala comenzó a disminuir en 1630, cuando las autoridades locales trataron de desalentar nuevas adquisiciones de esclavos desde el extranjero. Esta decisión, junto con el mestizaje, explica el declive numérico de la casta negra. De hecho, el tráfico legal a Guatemala cesó en 1640. Los colonos europeos estaban mucho más interesados en la reproducción masiva local de la mano de obra sometida. Estos cambios facilitaron que el trabajo esclavizados evolucionara gradualmente, acercándose a las condiciones de trabajo libre. Una libertad restringida en los límites del sistema colonial basado en la esclavitud, pero que permitía a esas personas mejorar sus condiciones de vida, vendiendo su mano de obra, prestando servicios como el transporte, la construcción, la artesanía, la agricultura. Tanto en Guatemala como en Matina, Costa Rica, el riesgo de fuga era muy alto entre los esclavizados debido a las múltiples razones comentadas anteriormente, como la falta de mujeres en ciertas áreas y la relativamente baja efectividad del aparato represivo. A lo anterior, las crisis económicas derivadas de la invasión francesa de España plantearon la cuestión de la manutención de los esclavos como un problema grave. Los propietarios de esclavos intensificaron la presión sobre los esclavizados para que produjeran para su propia subsistencia, permitiéndoles vender los excedentes con mayor libertad y también consistiendo frecuentemente a que realizaron contratos complementarios fuera de las haciendas. Los trabajadores esclavizados lograron negociar la apropiación de una parte de los ingresos así producidos, pero aún así se estaba volviendo cada vez más agotador para los propietarios de esclavos mantenerse al día con el alto costo de las mercancías importadas y la incapacidad del imperio para pagar puntualmente los bienes importados de las Américas. Todo lo anterior aumentó la posibilidad de compra de la libertad por parte de las comunidades esclavizadas.
La descripción de la situación en Centroamérica está muy bien reflejada en una carta de la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, dirigido al Ministerio del Interior de Ultramar en 1820. Vean que estamos ya a un año de la independencia. El Consejo explicó la dificultad de aplicar el sistema de clasificación en un interno dividido en 22 castas distintas. El Consejo explicó, de indio y blanco tenemos un mestizo. Si la descendencia se casa con una persona blanca, se presumirá que su hijo es blanco. Si esa persona se casa con alguien que no es blanco, como un negro o un indígena, el niño será considerado un paso atrás, salto para atrás. El blanco con el negro produce un mulato y el negro con el indio un sambo. Se trata de razas clasificadas y comúnmente conocidas en el país. Las mezclas posteriores de mestizos son interminables e innominadas, pero los que no son indígenas puros son consideradas personas de razón o ladinos, término que se suele aplicar a todas las personas que no son indios puros, con excepción de los españoles que son considerados blancos. Se aprecia acá que al final del dominio colonial, en muchos casos los funcionarios no podían distinguir la raza de las personas. Muchos documentos utilizaban expresiones como ambiguas, como denota ser mestizo o se parece a mulato. Por lo tanto, está claro que este complejo sistema impuesto por el régimen colonial se volvió cada vez menos práctico. Estos cruces complejos, esa mezcla de castas se funden gradualmente en el grupo ladino. La palabra ladino llegó a definir a todos aquellos que no eran ni españoles ni indígenas. La sociedad centroamericana terminó aboliendo el sistema sin tener que hacerlo legalmente. Los ladinos y mestizos comprenden a todos aquellos que no son étnicamente indios. Los blancos constituían una minoría muy pequeña, de personas adineradas con matrimonios endogámicos o que se casaban con mujeres u hombres blancos extranjeros, pero finalmente para formar una mayoría fue una redefinición de los mestizos de piel más clara como blancos. La liberación de los esclavizados en Centroamérica requirió un intenso debate y se dio en el contexto de la independencia. Los representantes de las provincias de la Federación Centroamericana, entidad libre de España que sucedió al Reino de Guatemala, debatieron la cuestión intensamente. El sacerdote hondureño Francisco Antonio Márquez afirmaba que la libertad significa un don de Dios, el Dios libre que crea hombres libres. Por esta razón, a su regreso de Guatemala a Tegucigalpa en 1808, su primera acción fue liberar a los esclavos domésticos heredados por su familia. Y comentó, no hay descendientes más directos de África que los mismos españoles. Sin embargo, nos dirán que no descienden de esclavos. A vosotros, filántropos del universo, os corresponde responder a esta cuestión. ¿Hay derecho para ser a algún hombre esclavo? Si el infeliz africano robaba su patria, arrancado de su hogar por los europeos para venir a ser vendido en América, debió contraer una infamia indeleble para sí y su posterioridad tan solo por haber sido víctima de los comerciantes de carne humana. Pero si ellos no debieron ser esclavos, no deben por haberlo sido ser infames, ni quedar privados del derecho de ciudadanos, sus descendientes a la par de los hombres malvados. Sin embargo, la idea y planteamiento de la libertad de los esclavizados no fue común a todos los ilustrados centroamericanos y latinoamericanos. Es de recordar la figura de José María Álvarez, nombrado diputado de las Cortes de Cádiz y que era un especialista en materia de derecho real de Castillas e Indias. En uno de sus libros, texto oficial en España y Argentina, sostenía la siguiente tesis sobre la esclavitud. La servidumbre no repugna ni a la razón ni al derecho natural, puesto que se haya aprobado por la Sagrada Escritura. Nacen los siervos de nuestras esclavas,
y así una sierva o esclava pare un hijo o hija de cualquiera que sea, queda reducida a la condición servil. La razón es clara. Hemos dicho que los siervos son cosas. Se sigue pues que sus fetos o producciones deben ser de una misma condición. Porque así como el feto de una vaca está en dominio por derecho de accesión, de la misma manera, el feto de la esclava que sirve también ha de servir. Otra voz poderosa fue la del presbítero Simeón Cañas, salvadoreño, que había estudiado y sido rector de la Universidad de San Carlos Borromeo en 1823. Intervino ante la Asamblea de la Federación Centroamericana con las siguientes palabras: vengo arrastrándome y si estuviera agonizando viniera por hacer una proposición benéfica a la humanidad desvalida. Con toda la energía con que debe un diputado promover los asuntos interesantes a la patria, pido se declaren ciudadanos libres a nuestros hermanos esclavos. La nación toda se ha declarado libre, lo deben ser también los individuos que la componen. La otra cuestión era, suponiendo que se decretara la libertad de los esclavizados, ¿en qué condición quedaban los esclavistas? La propuesta hecha al respecto por José Francisco Parrundia a la Asamblea Federal en 1822 pretendía resguardar dichos supuestos derechos. Su proyecto de manumisión de esclavos, presentado el 17 de abril de 1823, decía: los hijos de los esclavos que en adelante nacieran en el territorio centroamericano sean libres y ciudadanos, y los esclavos actuales pueden liberarse con la mitad de su precio. Bueno, sin embargo, la Comisión de Gobernación de la Asamblea, al cual se le encargó el asunto, dio el siguiente dictamen: la servidumbre es contraria a la natural libertad en que el hombre fue creado, es contraria a las leyes de la naturaleza y voluntad de su autor, y el apoyarla o sostenerla es contravenirle y cometer un crimen que jamás deberá consentirlo un gobierno justo y humano. La proposición, pues, opina la comisión, que debe concebirse en estos términos: los actuales esclavos del territorio de las Provincias Unidas de Centroamérica de hoy en adelante son libres, sin necesidad de devolver cantidad alguna, y lo mismo sus hijos, debiendo entrar unos y otros al goce de sus derechos ciudadanos. Es bien interesante que esta situación se dio muy fuertemente en Guanacaste, donde algunas de estas familias precisamente que luchaban por anexarse a Costa Rica eran esclavistas. Finalmente, y entonces reclamaban que se les indemnizara. Finalmente, el 24 de abril de 1824, la Federación Centroamericana declaró la libertad de los esclavizados. Una vez libres, los afrodescendientes participaron activamente en la formación de los nacientes estados centroamericanos. Entre estos se destaca la figura de Juan Francisco Bulnes, llamado Walumugu en Garífuna, que fue la mano derecha del general Francisco Morazán en sus luchas por pacificar y mantener la Federación Centroamericana unida. Otro ejemplo es el del afromestizo de padre ladino, don Manuel Bonilla, quien llegó a ser presidente de Honduras. Aunque se ha negado una y otra vez en los círculos oficiales, don Manuel fue registrado como mulato en su bautizo. Otro mulato ilustre fue figura importante en la Costa Rica de mediados del siglo pasado, don Vicente Aguilar Cubero. Aguilar fue un rico comerciante cafetalero, socio y luego enemigo comercial del entonces presidente don Juan Rafael Mora Porras, en cuya administración figuró como vicepresidente. Mauricio Meléndez ha revelado que don Vicente Aguilar Cubero descendía de una amplia línea de mulatos cartagineses. Al nacer en Cartago en 1808, Aguilar fue bautizado como mulato debido a que su madre, Joaquina Cubero Escalante, así se consideraba.
al igual que su abuela Antonia Francisca Escalante y Paniagua. Pero la abuela no solo fue mulata, sino también había sido esclava, igual que su propia madre mulata y su abuela negra. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que una vez pasada la euforia revolucionaria de la independencia, las élites criollas latinoamericanas sacaron a relucir su eurocentrismo y tomaron la decisión de crear naciones civilizadas, siendo sinónimos de la época naciones civilizadas, es decir, naciones blancas. Los constructores de la Nueva América absorbieron el racismo doctrinario de buena gana. Les servía de pretexto para justificar su incapacidad de crear estados gobernables y prósperos. Juan Bautista Alberdi, uno de los principales teóricos argentinos de la fase de construcción del Estado Nacional, afirmaba que en América todo lo que no es europeo es bárbaro. José Ingenieros, el afamado psiquiatra socialista, manifestaba su intolerancia en 1906. Los hombres de raza de color no deberán ser política y jurídicamente nuestros iguales. Son ineptos para el ejercicio de la capacidad civil y no deberían considerarse personas en el concepto jurídico. Cuanto se haga en pro de las razas inferiores es anticientífico. A lo sumo, se les podría proteger para que se extingan agradablemente. Un articulista en el periódico El Costarricense afirmaba en 1848 lo siguiente: Costa Rica ofrece ventajas para llevar adelante el sistema prusiano que no presenta ninguna sección de América. Su población es homogénea, todos son blancos, todos hablan castellano. Esta afirmación de que todos son blancos y hablan castellano resulta a todas luces contradictoria con los datos históricos. Un informe del ingeniero Luis Díaz Navarro, por poner un ejemplo, español, gobernador de Costa Rica en el año 1744, aseguraba que hay en la ciudad de Cartago muchos españoles europeos y de la tierra y muchos mulatos y negros. Y en los valles, en el Valle Central, hay de estos muchos. Y comenta sobre el Pacífico Central y Norte. En este territorio, Esparza, Bagaces, Nicoya, hay varias casillas de paja llamados hatos, en donde se cría algún ganado vacuno, caballar y mular. Todos los habitantes son mulatos. Don Manuel María Peralta, diplomático destacado por la República de Costa Rica, ante gobiernos europeos, publicó en Le Globe de París un artículo en el año 1868 en el que da las cifras sobre la composición demográfica costarricense. Según él, había en Costa Rica 165,000 habitantes, desglosados de la siguiente manera: 141,000 personas blancas civilizadas católicas, 7,000 personas mulatas católicas, 3,000 personas indígenas católicas semicivilizadas y 10,000 indígenas idólatras salvajes. Observando estas cifras, es claro que según el estimado del diplomático, el 12% de la población costarricense era mulata. Pero es interesante e ilustrativo que pocos años después, don Manuel María publica un libro titulado Costa Rica is Climate, Constitution and Resources, en el que informa que, de acuerdo con el último censo de población, habría unos 400,000 habitantes en el país, desglosados de la siguiente manera: 350,000 nativos blancos de origen europeo, 5,000 extranjeros, alemanes, ingleses y franceses, 650 chinos y el resto de indígenas. ¿Qué pasó? Desaparecieron las personas negras. Es cierto que hubo un profundo mestizaje, pero eso no quita lo afro que había ahí, presente todavía. Y no pudieron haberse desaparecido en tan pocos años entre el artículo que publicó en Le Globe y su libro. Se entiende, pues, que la afirmación del articulista de 1800
48 de que todos son blancos es la expresión plena del proceso de blanqueamiento. Tanto que José Francisco Trejos, al postular una Costa Rica ideal, aseguró que en ella la raza blanca es la preponderante por la escasez del indio y por la casi ausencia del negro. Los terratenientes no se enriquecieron a costa del trabajo esclavo, que no lo hubo. No lo hubo. La convivencia de indios, criollos y españoles formaron la gran familia costarricense. En resumen, a pesar de nuestros aportes en el trabajo, ferrocarrileros como en Costa Rica, instrumentos musicales como la marimba y el quijongo, arquitectura como la construcción de templos, como es el caso de Nicaragua, y palacios y templos en Guatemala. A pesar de nuestros aportes en el plano de la toponimia, Cananga es un barrio en Nicoya, Guanacaste, y es el nombre vigente de una ciudad de la República Democrática del Congo. A pesar de nuestros aportes en los términos del uso popular del lenguaje, cachimba, pipa de fumar, guaro, que nos viene del Kikongo y significa bebida de alcohol, a pesar de que nuestro héroe nacional Juan Santamaría haya sido afromestizo y que la Virgen de los Ángeles es una imagen encontrada entre los pardos de Cartago, el racismo doctrinario, aunque no es un producto de la esclavitud, sino de la ideología colonialista, se impuso al final apropiándose de algunos de sus elementos para arreciar su aplicación sobre el africano y sus descendientes. De modo que, como vemos, la liberación, la presencia del afro durante la época de esclavitud evoluciona y tenemos la liberación de la esclavitud, pero inmediatamente acrecienta el racismo y eso entonces determina como consecuencia que un sector logra asimilarse y blanquearse e integrarse a la población nacional, digamos, a las élites que tenían mayor ventaja, y otros se quedaron por ahí marginados y lo siguen estando hasta el día de hoy en los barrios, en las barriadas de los diferentes países de América Latina, de América Central, o totalmente invisibilizados y negados su presencia. Muchas gracias. Magnífico el recorrido que hizo Queens por la historia, por el significado de esa institución, lo que significaba para la vida de las personas y para la economía y en general para las sociedades en que se incrustaron. Realmente una gran síntesis, lo mismo que cómo se gestó la abolición de la esclavitud y cómo los costarricenses, a pesar de ser personas de un origen mezclado, tal y como lo ha señalado los libros de Mauricio Meléndez, durante mucho tiempo no reconocimos esa herencia ni esa presencia, ni formaron parte de la identidad nacional. Sin embargo, ha sido la historia, la nueva historia, la que nos permitió descubrir su enorme presencia en el Cartago colonial. Precisamente de eso hablará mañana el historiador costarricense Arnaldo Moya. Y el miércoles Marielos Acuña sobre las mujeres esclavas y sobre el mestizaje que se va a producir ahí. No, muy fantástica su disertación. Vamos a preguntarle a doña Laura si hay preguntas de los que nos han escuchado y si no, para continuar.
Elizabeth nos dice que excelente exposición y que muy útil para todos los profesores y estudiantes de este recorrido histórico. Manuel me dice, don Manuel Solano, de la Biblioteca Nacional, que nos está ayudando, nos dice que no hay preguntas, que hay muchas felicitaciones, pero que no hay preguntas. Me gustaría tal vez que usted se refiriera, don Queens, a Gerardo Fumero, ve aquí, le manda un gran saludo. Nos gustaría muchísimo que usted se refiriera a esa ausencia del reconocimiento de la herencia de los hombres y mujeres esclavizados en la vida de Costa Rica, en la vida republicana de Costa Rica. ¿Qué le Sí. parece a usted? ¿Qué razones influyeron? Usted nos dice ahí que, claro, Costa Rica quería ser parte del mundo occidental. ¿Y qué significó eso? ¿Por qué tanto racismo? Bueno, lo que pasa es que, como mencioné antes, ya había articulistas que hablaban del proyecto prusiano y señalaban cómo se prestaba a Costa Rica para ser como Prusia, porque su población es homogénea, todos son blancos, todos hablan castellano y además de eso quedaba a poca distancia, ¿no? Estamos hablando del Valle Central. Pero fíjese usted que desde los mismos comienzos de la República, en nuestra primera constitución, la Ley de Bases y Colonias de 1862, se prohibía la inmigración de las razas africana y china, ¿verdad? En cambio, se establecía un fondo para inmigrantes europeos y se autorizaba al gobierno a conceder de 10 a 20 manzanas de tierra a cada familia blanca que ingresara a nuestro país. Entonces, vemos que desde un principio, digamos, se formó la ideología, esa ideología fuerte de que de Costa Rica tenía que alinearse con el resto de América Latina como naciones blancas. Y es tan fuerte que encontramos eso, ¿verdad? El articulista es homogénea, todos son blancos, todos hablan castellano, todos tienen iguales costumbres. Y lo mejor de todo, a excepción de Guanacaste y Punta Arenas, están situados en una extensión de 12 leguas. Y esta ideología siguió a través del tiempo. Don Cleto González Víquez, por ejemplo, en un discurso constitucional en 1908, si no me equivoco, decía lo siguiente, y voy a buscar la cita. Aquí está. La negra sangre de África corre abundante y pura en la costa del Atlántico, un 10% entre indios, negros, mestizos y mulatos. Lo demás es pura raza española de Galicia. Y decía, así, entre ellos y nosotros hay la diferencia sustancial de la raza. No se marca bastante esa diferencia mientras se va a Punta Arenas hasta La Abuela, salvo las modalidades características en un pueblo pacífico. Estas y los demás del tránsito son poblaciones centroamericanas. Es decir, la verdadera Costa Rica es Heredia, Cartago y San José, ¿verdad? Esos son los verdaderos costarricenses. Y don Cleto duda de lo costarricense que fuesen los alajuelenses y puntarenenses. Me imagino yo que eran más evidentemente mestizos, ¿verdad? Y califica a los limonenses como ellos, marca la diferencia con nosotros e ignora totalmente al Guanacaste, totalmente, ¿no? Entonces, podemos ver que
Y todavía tengo otra cita aquí, con esto termino de responder, de 1939, para que veamos cómo la cosa sigue, ¿no? Dice la raza blanca, dice el señor José Francisco Trejos, la raza blanca es la preponderante por la escasez del indio y por la casi ausencia del negro. Los terratenientes no se enriquecieron a costa del trabajo esclavo, que no lo hubo, no hubo trabajo esclavo en este país. La convivencia de indios, criollos y españoles formaron la gran familia costarricense. Entonces, tenemos aquí una idealización, ¿verdad? Una idealización de Costa Rica como una nación blanca. Como dice Soto, es una Costa Rica soñada, ¿verdad? Es una Costa Rica inventada desde ese punto de vista, ¿verdad? Para colocarla ahí entre los civilizados y abandonar lo bárbaro. Vimos cómo este señor, este Manuel María Peralta, desapareció completamente al 17% de la población que según él mismo era afrodescendiente. Sí, sí, pareciera que el siglo XIX se abole la esclavitud, pero se intensifica el racismo, los ideólogos del racismo, Correcto. Ujú. porque habíamos de alguna manera aceptado esa convivencia. Usted pudo ver en Haití, por ejemplo, cómo se fue formando un grupo de mulatos muy importante, hijo de los principales franceses. Sí. Y sin embargo, después, y esos mulatos van a ser crucial en la vida de Haití, Mm, pero y vemos la presencia de negros en las cortes europeas, etcétera. Y sí. sin embargo, en el siglo XIX hay toda una ideología, como usted lo dice, del racismo Mm, que nos fue llevando a desconocer las raíces de lo que somos. así es. Por cierto, hay un señor aquí, don Maynor Alfaro, que pregunta una cosa que mucha gente desconoce. Me gustaría que usted se refiriera a esto. Él nos dice en qué momento la población negra llegó al Valle Central y si había restricciones para que la población negra se desplazara al Valle Central. Ese es con aquella antigua idea, no sé si usted recuerda, de que había leyes que prohibían pasar de Turrialba. Me imagino que a eso se está refiriendo este señor. Exactamente. Bueno, vamos a responderle en dos. En primer lugar, la población africana y sus descendientes llegan a Costa Rica a partir, por lo menos de manera significativa, a partir de 1540, que se documenta 9 personas negras esclavizadas, pero con Juan de Caballón, em, que dice que entra al territorio costarricense con 90 hombres, incluyendo gente esclavizada. Y ya citamos el caso, el reporte que nos da el gobernador de Costa Rica, Luis Díaz Navarro, en 1700, de que hay en la ciudad de Cartago muchos, ¿verdad? Muchos españoles y europeos y de la tierra, y muchos mulatos y negros. Y en los valles hay de estos muchos. Es decir, entonces, la primera parte de la respuesta sería que la población negra estaba en todo lado. Estaba en San José, estaba en Cartago. La Virgen de los Ángeles precisamente aparece la imagen, aparece en la población mulata, entre la población mulata, población parda En de, la de Puebla. Cartago, ¿verdad? Entonces esa sería la primera parte de la respuesta. ¿Qué pasó con esa población? Para terminar esa primera parte. Bueno, dice don Lowell Goodmanson
que la tercera parte de los varones negros casados y un 7% de las mujeres de origen africano en Cartago integraban matrimonios racialmente mixtos un poquito antes de la independencia. En el caso de San José, el 55% de los varones afrocasados y el 35% de las mujeres afrocasadas lo estaban en matrimonios racialmente mixtos. Entonces, como vemos, hubo mucha mezcla de blancos, mestizos y afro. Para terminar esa primera respuesta, según un estudio hecho por la Universidad de Costa Rica, el tico promedio tiene la posibilidad de tener un 45% de genes europeos, un 35% de indígena y un 11% de africano y un 9% de probabilidad de genes chinos. O sea, que la población negra en tiempo colonial estuvo siempre aquí y son papás, mamás, abuelos, bisabuelos, etcétera, de la población costarricense que se considera blanco. O sea, son los mestizos que se han autodeclarado blancos. Ahora, la segunda parte de la respuesta. Sí, hay una leyenda urbana según la cual la población negra, ya en este caso, lo que definen como negros son los de Limón, son los del Caribe, ¿verdad? Que llegan 300 años después. Pero esos son los que el costarricense común comenzó a decir, esos son los negros, los del Caribe, ¿no? Dejando de lado toda la población que trajo. Desde Cristóbal Colón. Sí, prácticamente, prácticamente. Bueno, entonces, según eso, había una ley que prohibía a las personas negras pasar de Turrialba. Como yo nací en el Hospital San Juan de Dios, siempre me he preguntado, ¿será que en ese entonces el Hospital San Juan de Dios estaba en Siquirres, ¿verdad? Que lo tuvieron en Siquirres para que yo naciera y después de que yo nací lo volvieron a traer a San José. ¿Será eso? La familia Curling, la familia Beckles, nunca fueron limonenses. Vivieron toda su vida en San José y no tuvieron problemas. Es más, los Curling llegaron, uno de ellos llegaron a trabajar en la construcción del ferrocarril al Pacífico. Él era electricista y llegó a ayudar a instalar el sistema eléctrico para los ferrocarriles, para el ferrocarril al Pacífico, ¿no? Entonces, nunca existió ninguna ley que prohibiera a la persona negra venir de San José. Lo que sí existió fueron dos cosas. En el gobierno bien fascista de don León Cortés, ese nos dio la vida, nos hizo la vida en cuadritos a la gente, las afrolimonenses. Entonces, él en un viaje que hizo allá, le reclamó a la compañía, quiero ver costarricenses trabajando en los ferrocarriles. No, 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 no. Y es más, les dijo a la compañía, traigan los barcos y llévense a todos estos negros que ya nos ocupamos. Bueno, la compañía se vio en un dilema muy grande. En primer lugar, de esas que don León Cortés quería echar del país, eran nacidos en Costa Rica, casi todos. Entonces, ¿para dónde los iba a mandar? Ya no eran ciudadanos británicos, ¿no? Habían nacidos en Costa Rica. Eso fue lo primero. Segundo, era la mano de obra principal que ellos tenían y la mano de obra tecnificada. No había muy pocos costarricenses de esos que definía don León Cortés como tal, que tuviera el conocimiento técnico para manejar los muelles y manejar los trenes, ¿no? Entonces, lo que la compañía hizo fue una jugada que fue cambiar la tripulación de trenes a medio camino en Turrialba o Peralta para que la tripulación negra llegara hasta ahí. Y fue la tripulación afromestiza que trajera el tren hasta San José. Y luego, igualmente, los de San José llevaban el tren hasta Peralta o Turrialba y los maquinistas negras
siguieran hacia Limón. Y cuando la gente preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora ese cambio? Ah, no, es que ahora hay una ley de la República que dice que hay que hacerlo, pero no había tal ley. Y había una gran campaña en San José contra la mezcla de la población. Están algunos muy asustados de que, ay, ¿qué tal si por ahora no hay problema, pero qué tal si esa gente sigue progresando y de repente quieren casarse con nuestras hijas, ¿verdad? Entonces hay que mantenerlos allá, no hay que permitir que vengan, pero es una campaña popular. Entonces, cuando León hizo eso, la gente dijo, ay, qué bien, ahora sí tenemos un presidente que se amarra los pantalones, ¿ve? Ya no pueden venir a San José. La ley que sí existió es la ley de 1934, que prohibía a la compañía bananera, cuando se pasó al Pacífico Sur, prohibió a la compañía emplear personas negras en la bananera. Pero era una prohibición de emplear personas negras en la bananera. Yo conozco un muchacho de gente negra limonense que de todos modos se fue allá. Lo que hicieron fue poner una venta de comida y él vivió y creció toda su vida allá. Y hay varios ejemplos de gente que son personas negras de origen limonense, pero que se criaron allá. Y también hay el caso cómico de personas negras de Colombia y de Nicaragua que llegaban a trabajar. La compañía les decía, el funcionario decía, mire, no los podemos emplear aquí porque son negras. Y ellos decían, no, no, yo no soy negro, y enseñaban el pasaporte, vea, yo soy colombiano, vea, yo soy nicaragüense. Entonces, bueno, está bien, los empleamos, ¿verdad? Pero sí, esa lamentable, digamos, mito urbano no deja de ser más que eso. Y se me acaba de recordar, disculpe que me tome tanto tiempo. Iba yo para Limón iba en avión, cuando me di cuenta que don Luis Alberto Monge, él me vio y se vino a sentar a la par mía y comenzamos a hablar de la historia. Y entonces don Luis Alberto me pregunta por la ley que derogaron en el 49. Digo, don Luis Alberto, perdóneme, pero usted era el secretario de la Junta. ¿Cómo usted me va a preguntar cuál fue la ley que derogaron? Le digo, y nosotros, don Carlos Meléndez y yo buscamos esa ley del cielo y tierra y no existió nunca esa ley. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo hizo? Me dice, así, yo busqué y busqué y tampoco lo encontré. Entonces puse en el acta, quedan derogados todas las leyes discriminatorias en contra de la población negra de Costa Rica. Pero entonces siempre quedó la idea de que la Junta esta de gobierno había derogado esa ley no existió. Precisamente quería decirle que doña Elizabeth había escrito 2 comentarios en el mismo sentido de lo que veníamos hablando, que es sorprendente la difusión que logró la idea de que no había negros ni esclavitud en la colonia en Costa Rica, sino que la población negra llegó con el ferrocarril al Atlántico. Y entonces esta idea que usted nos señala de que don León hizo esa petición, se une a ese asunto y mucha gente cree que fue posterior al 48 que comenzó la población negra a habitar en San José. Y no, como usted muy bien lo explicó, hay familias de origen afrocostarricense que no tuvieron ninguna vinculación con Limón, como los Curling. Sí. Y eso que señala usted del convenio o de lo que establece el contrato con la bananera de no contratar en el Pacífico Sur población de color, como decían, esa fue una petición de los trabajadores costarricenses. Vea Sí, qué cosa más terrible. claro, claro. Esa fue una petición de los trabajadores
Sí, que se sentían sumamente molestos porque la mayoría de sus jefes eran población de color exacto, y porque hablaban inglés y eran los que mejor se entendían con los patrones. exactamente. Entonces, una manera de, probablemente eso hacía que en algunos movimientos de reivindicación sintieran que esa población no estaba con ellos. Y una petición fue de que no se pudieran trasladar al Pacífico Sur cuando se abandonó Limón por la compañía, la plantación bananera, y se fueron para el Pacífico Sur. Pero como usted muy bien lo dice, mucha población de otros países que tenía un alto mestizaje o que era población de color fue contratada en el sur, Sí, como usted es la muy gran bien lo ironía. señaló. Entonces realmente es muy divertido. Miren, hay muchos comentarios aquí. ¿Qué más nos dicen? Dice, bueno, lo de la Virgen de los Ángeles, muchas gracias por la respuesta. En fin, ha sido muy bienvenida a esta conferencia que, como muy bien dice doña Elizabeth, quedó perfecta para inaugurar esta semana y para profundizar en estos temas el día de mañana y el miércoles con dos historiadores que también han desarrollado una importante labor al respecto. ¿Cómo No no? sé si doña Elizabeth quiere hacer algún comentario. No, ella dice que ya los escribió. Ella nos hizo lo mismo que lo del racismo, cómo se fortaleció en el siglo XIX. Y lo demás, pues usted lo ha contestado. Hay muchas felicitaciones. Ya tenemos a doña Laura por acá que estaba en otra actividad en vivo. Ella está en todas partes, ¿verdad? En todas Y partes. ahora en la noche voy a ir a escuchar la parte que me perdí de la conferencia de Don Queens. Ay, tan linda. Y entonces, doña Laura, yo no sé, don Quinn, si usted quisiera agregar algo para concluir. Bueno, no, realmente les agradezco el que me hayan invitado, ¿no? Es un honor realmente porque conozco la calidad de los integrantes de la Academia Murista y de tal manera que el que me hayan invitado de verdad es un honor. Y fue un reto, por supuesto. Y muchísimas gracias entonces. Y además, ustedes saben que yo admiro mucho al presidente, ¿verdad? Tengo una novela histórica que se llama Don Juanito y yo, ¿verdad? Que fue presentada precisamente en la academia y que refleja de algún modo esa admiración que siento por ese personaje tan importante de la historia nuestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doña Laura, si usted quiere las palabras de cierre, por favor. Nosotros nada más que agradecidísimos con todos. Bueno, yo agradecerle a Don Queens también la conferencia y por supuesto un agradecimiento siempre a la Academia Morista Costarricense, a su presidenta, doña Elizabeth, y la coordinadora de la cátedra, doña Ana María. Entonces, pues muy agradecida y muy buenas tardes. Invitarlos para mañana a esta hora.